Los cristianos celebramos la Pascua, la fecha en que recordamos la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Es la celebración más importante de todas porque simboliza el gran sacrificio de Cristo, que con su sangre logró la salvación eterna para todos los que creen en Él como Hijo de Dios. Jesucristo es, sin duda, el hombre más famoso que ha existido sobre la tierra. Desde la creación del universo, nadie ha tenido tanto impacto en la vida de las personas como Él. En el mundo occidental, su influencia es muy clara, desde nuestro calendario, dividido en antes y después de Cristo, hasta las tradiciones y el comportamiento de la sociedad. Pero la popularidad de Cristo no se limita a la fe cristiana. Entre las muchas religiones del mundo, Jesús es reconocido. Por ejemplo, en el espiritismo se le llama el espíritu más puro que jamás haya pisado la tierra. En el Islam es un gran profeta, un siervo de Alá que realizó muchos signos. Y en el cristianismo, Jesús es el Hijo del Dios vivo, el Mesías, que vino al mundo para liberar y salvar a los pecadores. Veamos lo que dijo de él el profeta Juan el Bautista. Mirad, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Esta es la definición correcta de Cristo, porque por su muerte en la cruz y su resurrección, está vivo hoy y tiene el poder de salvar a todos los que creen en Él como su único Señor y Salvador. Sin embargo, todavía hay quienes, utilizados por el diablo, predican mentiras sobre la identidad, la santidad e incluso la existencia de Cristo. Así que a partir de ahora voy a mostrarte algunas de las mayores mentiras que la gente dice sobre Jesús. Primera, mentira. Jesús fue abusado sexualmente antes de ser crucificado. Esta es la última de las mentiras creadas sobre Jesús. Esta semana, pocos días antes de que celebremos su muerte y resurrección, un famoso periódico aquí en Brasil publicó una entrevista con un profesor de teología inglés que afirma que Cristo fue abusado por soldados romanos antes de su crucifixión. Para intentar apoyar su mentira, el teólogo utilizó un pasaje del capítulo 15 del libro de Marcos, donde Poncio Pilato cumple los deseos de la multitud y condena a Jesús a morir crucificado. Leamos lo que dice la Biblia al respecto. Queriendo complacer a la multitud, Pilato les soltó a Barrabás, mandó azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al palacio, el pretorio, y reunieron a todos los soldados. Lo vistieron con ropas de púrpura, le hicieron una corona de espinas y se la pusieron, y empezaron a saludarle. «¡Salve, rey de los judíos!». Le golpearon en la cabeza con palos y le escupieron. Se arrodillaron y le adoraron. Mientras se burlaban de él, le despojaron de su manto de púrpura y le vistieron con sus propias ropas. Luego lo sacaron para crucificarlo. Marcos 15:20. En la interpretación del teólogo inglés, el momento en que Cristo es maltratado es cuando se quita la ropa. Es golpeado y humillado mientras está desnudo, en una especie de entretenimiento promiscuo en el que participarían 500 soldados, entre los que participaban en el acto y los que se limitaban a mirar. Según el profesor, esta práctica era muy común en la época. La noticia cayó como una bomba entre los cristianos que no vieron con buenos ojos la declaración del teólogo. Tanto es así que la primera dama de Brasil, Michelle Bolsonaro, criticó la actitud del profesor y del periódico que publicó la información. Calificó el acto de locura, cristofobia y falta de escrúpulos. También citó un pasaje de Gálatas 6, en el que el apóstol Pablo declaraba que Dios no se burla, porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y la primera dama tiene toda la razón, hermanos y hermanas. La afirmación es tan falsa como absurda. No hay constancia en la Biblia ni en ningún otro documento de la época de que Jesús sufriera este tipo de vejaciones antes de ser asesinado. Aunque sabían que los romanos trataban con un alto grado de inmoralidad, ninguno de los discípulos de Cristo informó nada sobre este tipo de castigo. Sí, les quitaron la ropa
y la echaron a suertes entre los romanos. Sin embargo, esto fue porque la tela de la ropa era muy fina y cara, no porque quisieran abusar del Señor. Segunda mentira, Jesús tuvo una relación romántica con María Magdalena. Según un manuscrito de casi 1500 años de antigüedad descubierto en la Biblioteca Británica, Jesús se casó con María Magdalena y tuvo 2 hijos. El llamado Evangelio perdido, que fue traducido del arameo, hizo que miles de personas dejaran de creer en la santidad de Cristo y empezaran a verlo como un hombre corriente que nació, creció, se casó, procreó y murió. Pero, de nuevo, esto no es más que una gran mentira que el diablo se empeña en hacer realidad. Todo porque la Biblia contiene varios pasajes importantes donde esta mujer está cerca de Jesús. El Nuevo Testamento presenta a María Magdalena como una seguidora de Cristo, de quien éste expulsó 7 demonios. Tras ser liberada de las garras del pecado, pasó a formar parte de un grupo de mujeres que financiaban el ministerio de Jesús con sus propios recursos y le apoyaban junto a sus discípulos. A veces también les acompañaban en los viajes misioneros. Siguió a Jesús a Jerusalén y estuvo presente en los momentos clave entre su muerte y su resurrección. Fue testigo de la crucifixión de Cristo en el Calvario, Mateo 27, 56, estuvo presente en su entierro, Mateo 27, 61, y fue la primera testigo de la resurrección. Pero eso no significa que Jesús se casara con ella. No hay un solo texto en toda la Biblia que diga que Cristo tuvo una relación amorosa con María Magdalena o con cualquier otra mujer, y mucho menos que tuvo hijos. Eso es porque Jesús nunca se casó. Si realmente hubiera tenido una esposa, ¿por qué los escritores de los libros del Nuevo Testamento no hablarían de ello? Seguramente habrían tenido la oportunidad de mencionarlo, ¿verdad? Después de todo, la Biblia habla con bastante frecuencia del Padre, la Madre y los hermanos adoptivos de Jesús. Hermanos y hermanas, Jesús se hizo carne para venir a este mundo a liberarnos del pecado, sacrificando su propia sangre hasta la muerte. Pero no por haberse hecho uno de nosotros, era como nosotros. No tenía las necesidades físicas que nosotros tenemos. No necesitaba casarse con nadie porque ya estaba completo. Es más, la Biblia dice que ya tenía una esposa, su iglesia, y que se unirá a ella al final de los tiempos. El apóstol Juan tuvo la siguiente visión. Entonces oí algo parecido al estruendo de una gran multitud, como el rugido de muchas aguas y poderosos truenos, que gritaban, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la hora de las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Se le ha dado lino fino para vestir, brillante y limpio. El lino fino son las obras justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los invitados a las bodas del Cordero, y añadió, estas son las verdaderas palabras de Dios. Apocalipsis 19, 6, 9. Tercero, mentira. Jesús era solo un sabio. Una de las principales mentiras que se dicen sobre Jesús hoy en día es que solo era una persona de gran sabiduría, al igual que Buda, Gandhi, Confucio y otros hombres que caminaron por la tierra y dejaron importantes enseñanzas a la gente. Thomas Jefferson, expresidente de los Estados Unidos y uno de los fundadores de esta nación, llegó a editar una copia del Nuevo Testamento, eliminando las partes que, en su opinión, se referían a la divinidad de Jesús y dejando las relativas a sus enseñanzas morales y éticas. Jefferson presentó esta versión modificada venerando a Jesús solo como el mayor maestro moral de todos los tiempos. Pero seamos sinceros, ¿qué hombre con tanta sabiduría iría por ahí afirmando ser el Hijo de Dios? Esa persona sería considerada, en el mejor de los casos, un tonto. ¿No es así? Y la mejor manera de entender quién era realmente Jesús
es fijarse en el punto central de su vida, la cruz. Y si Jesús era un gran sabio o un gran tonto, ¿por qué fue crucificado? ¿Por qué molestó tanto a los judíos? Porque decía ser Dios. Jesús fue condenado a muerte porque dijo que era el Mesías, y los judíos lo entendieron muy bien. Y quizá la declaración más contundente de que Jesús afirmaba ser Dios se encuentra en el Evangelio de Juan. El libro fue escrito para mostrar la divinidad de Cristo y para combatir las mentiras de la época. En el primer capítulo dice así: en el principio era el que es el Verbo, estaba con Dios y era Dios. En el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Sin Él, nada habría sido hecho. En Él estaba la vida, y ésta era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Juan 1:5. Además, en el capítulo 8, el apóstol relata una discusión que Jesús mantuvo con algunos fariseos sobre quién era. En aquella ocasión, Cristo declaró que conocía a Abraham, el padre de esta nación. Los judíos se ofendieron mucho y preguntaron cómo este hombre, que no tenía ni 50 años, había visto a Abraham, que había vivido en la tierra durante miles de años. Entonces, Jesús les dijo uno de sus dichos más famosos: «Os digo que antes que Abraham naciera, yo soy». Juan 8:58. Nótese que la expresión «yo soy» es exactamente la misma que utilizó Dios cuando se apareció a Moisés en la zarza ardiente. Éxodo 3:14. En otras palabras, Jesús dejó muy claro que Él era Dios, y los judíos entendieron perfectamente lo que quería decir. En el versículo siguiente, Juan dice que los oyentes cogieron piedras y querían apedrearlo. Para ellos, Jesús estaba cometiendo una grave herejía, y fue por este tipo de declaraciones que los grandes líderes religiosos querían ver a Jesús muerto, crucificado. Y es la característica de afirmar ser Dios lo que diferencia a Jesús de cualquier otro gran maestro moral que hayamos tenido en la historia de la humanidad. Ni Buda, ni Confucio, ni Mahoma, ni Gandhi afirmaron ser Dios. Y he aquí la pregunta: ¿considerarías a un hombre que actúa como Dios, que afirma ser Dios, que va por ahí perdonando los pecados de los demás, como un gran sabio, como un gran maestro moral? Por supuesto, Jesús dio hermosas enseñanzas como: ama a tus enemigos, pon la otra mejilla, perdona y serás perdonado, etc. Pero ¿son estas enseñanzas suficientes para hacernos creer que es verdaderamente Dios? ¿Qué pensaría usted si algún sabio, filósofo, hombre de negocios de éxito o incluso su amigo íntimo se presentara afirmando ser Dios o afirmando haber existido antes que un hombre que vivió hace siglos? ¿Le seguiría respetando de la misma manera? Probablemente no. Y así vemos que podemos mirar a Jesús de dos maneras diferentes. O era y es Dios, o es solo un loco. Un hombre que dijo lo que Jesús dijo nunca será un gran maestro, nunca será considerado un gran sabio. Pero piénsalo, ¿crees que un loco habría afectado tanto al mundo aunque hubiera muerto hace casi 2000 años? Por supuesto que no. Y esto nos muestra claramente que Jesús nunca mintió. Él siempre fue y siempre será lo que dijo que era: el Hijo de Dios. Cuarto, mentira. Jesús no resucitó. Otra gran mentira que se cuenta sobre Jesús es que ni siquiera fue resucitado al tercer día después de su crucifixión. La versión que se cuenta es que el cuerpo de Cristo fue robado de su tumba por sus seguidores y enterrado en otro lugar desconocido. Todo ello para que la gente creyera que las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías hablaban de este hombre. Sin embargo, si nos detenemos a pensar en cómo los seguidores de Jesús predicaron con celo sus enseñanzas después de su muerte, veremos que hubo algo que les hizo entregarse en cuerpo y alma a este ministerio hasta el punto de que la palabra se predica hoy
y afectará a la vida de tantas personas: la resurrección. La muerte de Jesús fue sin duda un golpe para sus apóstoles, que se escondían de los judíos y del Imperio Romano por miedo a la persecución. Estos hombres no podían entender cómo el Mesías, el todopoderoso Hijo de Dios, podía morir así sin hacer nada para salir de la situación. Pero unos días después, estos hombres se entusiasmaron de nuevo y salieron por el mundo declarando que Jesús estaba vivo. Y no fue solo así. Personas que no habían seguido a Jesús en vida, como su hermano Santiago, a quien se le apareció Jesús, empezaron a proclamar que él era realmente el Cristo, sin miedo al emperador romano, que no lo aceptaría, que nadie más que él era llamado Señor. ¿Por qué iba alguien a tomarse tan en serio algo que el gobierno iba a matar si su líder espiritual estaba realmente muerto? Nadie. Sé sincero, hermano y hermana, ¿morirías por una mentira? Yo no. Los discípulos estaban tan seguros de que Jesús había resucitado y predicaban esta verdad con tanta fuerza que, de los 12, solo Judas, que se suicidó, y Juan, que murió de muerte natural, no fueron asesinados en nombre de Jesús. En gran parte fue una muerte horrible y tras severas torturas. Pedro, Andrés, Felipe, Bartolomé, Santiago el Menor y Simón el Celote fueron crucificados. Santiago fue muerto por la espada, Tomás fue muerto por la lanza y Tadeo perdió la vida por una flecha. La Biblia dice que Pedro negó a Cristo 3 veces justo después de su arresto. En otras palabras, si estas personas no estaban dispuestas a morir por Jesús mientras estaba vivo, ¿por qué iban a estar dispuestos a morir por Jesús cuando estaba muerto? Todos ellos fueron testigos de la resurrección de Jesús y murieron por él con la certeza de que vivirían junto al Señor por toda la eternidad. Esta es la consideración que debemos hacer cuando nos cuestionamos si Jesús resucitará o no. Conclusión. Estas y otras mentiras inventadas por Satanás acerca de Jesús tienen el único propósito de denigrar la santidad del Señor y causar confusión en las mentes de aquellos que aún no conocen la verdad acerca del Hijo de Dios. Cristo es ciertamente el Hijo de Dios. Él es el Mesías que vino al mundo para liberarnos del pecado y regresará en gloria para derrotar al diablo de una vez por todas y establecer su reino para siempre. Así que no caigas en la mentira de que Jesús fue solo un sabio que influyó en el mundo. Sus enseñanzas eran correctas, sí, pero Jesús es más. Es Dios. El Dios que se hizo carne y murió por los pecados de aquellos 11 hombres, por los míos y por todos los que creen en Él. Un pastor americano dijo una vez: «Todas las religiones dicen, ven, te mostraré cómo encontrar a Dios». Pero Jesús dijo: «Yo soy Dios y he venido a tu encuentro». No te mientas a ti mismo. Entrega tu vida a Cristo, porque es mucho más que un gran maestro. Es el Cordero de Dios. Ha resucitado. Es el camino, la verdad y la vida.